Buenas tardes, Mario. Buenas Bienvenido. tardes. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y esta conferencia. Es un placer para nosotros tenerte aquí, un gran privilegio que nos concedas la charla de la que vamos a tratar hoy, el coronavirus, el mal y el futuro de la humanidad, la visión de un cabalista. Vaya un título arriesgado. Mario, sabemos que eres un hombre muy solicitado y con muchísimo trabajo, así que te queremos agradecer de corazón este momento que nos has brindado. Eres doctor en filosofía, antropología, psicología, en historia, teología y en matemática aplicada. Tienes vocación por la docencia y das conferencias en seminarios por todo el mundo. Mario, te has especializado en la aplicación práctica de la cábala, aplicada a la psicología, al desarrollo personal y espiritual del ser humano. Hasta el momento has publicado 17 libros, 2 de los cuales los tenemos aquí. Sot 22 y La Merkabah. Todos ellos dedicados a investigaciones sobre la cábala. En tu web dices, mi objetivo es ayudar a otras personas a crecer, a realizarse y a mejorar sus vidas aplicando en su día a día los principios de la cábala. Tienes tu propia escuela online llamada Psicología y Cábala y bueno, prácticamente eres un estudioso de los antiguos, eres un filósofo moderno. Porque sabes de todo. Sabes de todo. No sé, si me sigue hablando así, me va a coger el calor como Sevilla, porque acá en Barcelona hace 25 grados y con tanta presentación ya tengo como 40 grados, voy a tener aquí. Y ya la presentación me pone así, me pone como, no estoy incómodo, estoy feliz de estar contigo, pero bueno, hay un secreto aquí, ¿no? Que quien te impulsó es tu señora, que está aquí. Ella es la ¿Qué es el culpable. poder oculto de esta conferencia, de esta reunión? Ella es la culpable de que hayamos contactado contigo y una gran seguidora. Y bueno, a las pruebas me remito. Hemos llenado la capacidad de asistencia que teníamos con la plataforma y además estamos retransmitiendo en paralelo con YouTube para no tener límites, ¿no?, en cuanto a la asistencia del público. Además, todo esto es muy mágico porque también estamos retransmitiendo desde el barrio judío aquí en Sevilla. Oh, ¿qué están en Santa Cruz? No sabía, ¿vive en el barrio de Santa Cruz? Sí. Qué fuerte, señor Kiko, desde la judería de Sevilla, además. Nada menos. Lo que eran las antiguas instalaciones del Palacio de Levíes, el tesorero del rey. Opa, qué fuerte. Ahora me ponen mayor compromiso. Sí. Desde la judería, yo no estoy en la judería de Barcelona, yo estoy en las afueras. La judería de Barcelona está muy céntrica. Así que la verdad, te agradezco mucho, Kiko, también a tu señora, la verdad, este momento, esta invitación, y estoy para vosotros, para las preguntas que quieran, por donde quieran empezar. Tú dirás, Kiko. Muy bien, pues nada, ya con esta breve introducción, damos paso a que comiences esta charla y te iremos haciendo las preguntas a medida que las vayamos recopilando del chat. Bueno, muy bien. Bueno, no te voy a mirar más, porque tengo que mirar a la cámara, me has dicho. Sí. Bueno, en realidad esta conferencia, o esta charla, mejor dicho, no es una conferencia formal, tiene, como decía Kiko, un título muy, muy pretencioso, y la verdad que le pusimos este título porque no sabíamos bien qué ponerle, o por lo menos yo no tenía una buena idea de cuál podía ser el título, pero sí tenía una idea de cuáles son las diversas cuestiones que yo quería abordar aquí. Es bastante complicado poder hablar de este tema porque la primera complicación, lo complejo de este tema es que cada uno vivió este confinamiento de otro modo. A cada uno lo ha pillado de otro modo, en otro lugar, a mucha gente sola, mucha gente ha quedado enferma, muchos han muerto. Entonces, hacer un análisis general de la situación con respecto a qué sucedió con el coronavirus, plantea un problema porque cada uno lo ha vivido de una forma particular. Dice la Kabbalah que la energía que viene a este mundo, en la forma en que viene encarnada, viene para aprender, para hacer su tikkun, para hacer su rectificación. Y por lo tanto, lo que ha sucedido aquí es que probablemente cada uno de nosotros tuvo que tener un cierto tipo de aprendizaje de acuerdo a cómo nos ha encontrado.
Pero pese a que cada uno a nivel individual se ha encontrado en una situación muy personal y no podríamos entrar en todas las situaciones personales, yo creo que me arriesgaría a dividir en dos grupos lo que ha pasado aquí. El grupo de los que vivían hacia el exterior, el grupo de los que vivían en función de la materia, el grupo de los que vivían en función de lo social, el grupo que vivía de cara al exterior y que no había realizado un trabajo interior, indudablemente este grupo le dolió más, se angustió más y lo encontró sin herramientas para realmente aguantar tanta cantidad de tiempo de confinados. En consecuencia, este grupo, que yo lo llamaría un grupo que en el árbol de la vida lo podemos denominar un grupo que tenía los niveles de conciencia de las 7 dimensiones inferiores del árbol, el grupo que actuaba en la materia, el grupo que actúa en Yesod, el grupo que actúa en las relaciones sociales, en la comunicación, aunque la gente quedó comunicada por los medios de comunicación, este grupo indudablemente sufrió mucho más porque muchos de ellos no habían realizado el trabajo interior. El segundo grupo, y yo creo que me cogió en el segundo grupo, es aquellos que cuando el mundo iba hacia la materia y el mundo actuaba hacia el exterior, hacía muchos años que estábamos haciendo un trabajo de interioridad, un trabajo de exploración del alma, un trabajo espiritual hacia adentro, y que lo que encontrábamos era dentro de nosotros recursos importantísimos, energías importantísimas dentro de nosotros mismos a nivel del alma, a nivel de lo que nosotros llamamos la Neshama. Y cuando vino esta situación donde no teníamos forma de depender del exterior, porque teníamos que estar confinados, nos dimos cuenta de que podíamos gozar por primera vez de una especie de monacato planetario, donde lo que nos sucedió es que lo que siempre habíamos soñado, que era realmente estar con nuestros libros o estar con nuestra alma, si se quiere. Recuerdo siempre una frase, y yo reitero mucho esta frase, la frase de Nachman de Bratslav, el gran cabalista del fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, murió en el 1808, que Nachman de Bratslav decía, cuando una persona muere, uno de los grandes problemas, uno de los grandes arrepentimientos que tiene es no haber estado más tiempo con sí misma. Y el planteo, la oportunidad, el privilegio que tenemos o que hemos tenido, porque ya está terminando el confinamiento, es que nos han dado la oportunidad de estar con nosotros mismos, con nuestras sombras, con nuestra luz, con todo el potencial no desarrollado, con relaciones que se tenían que terminar y que quizás en muchos casos mucha gente las terminó, con relaciones que comenzaban y que se pusieron más fuertes justamente por encontrarnos en esta situación. De alguna forma yo creo que esta situación permitió a aquellos que venimos trabajando y los que vienen trabajando en el mundo espiritual, entender la importancia de las herramientas interiores de la propia alma para poder salir adelante y desarrollarnos. Y también llevó a muchísima cantidad de gente en este confinamiento, a unos replanteos generales de la vida, de la existencia, porque todo se frenó, en un momento todo se frenó y vivíamos en un mundo absolutamente de inmediatez, el mundo de lo inmediato, de hacer las cosas ya. Este es el sistema que de alguna manera se creó a partir del sistema capitalista, que no estoy haciendo una crítica al sistema, sino estoy haciendo una crítica a no lograr nosotros dentro de ese sistema tener espacios para nosotros. La gente no lograba tener espacios para sí misma, la gente necesitaba de otra gente, pero como excusa para no estar con sí misma, y esto realmente alteraba a mucha gente, la gente angustiada de alguna forma quería tener más relaciones con otras personas, y en esas relaciones, muchas de ellas vacías, no se encontraba a sí misma, y por lo tanto la angustia se le reiteraba. La gran cuestión de lo que nosotros llamamos el vacío existencial, el tejón. Y por lo tanto esa inmediatez se frenó, y creo que fue bueno haber frenado esa inmediatez porque nos dimos cuenta de que había recursos que eran los recursos fundamentales del alma, las energías interiores del alma, que eran las energías que teníamos que haber hace mucho tiempo conectado con ellas y que realmente estamos conectando ahora. Nosotros muchas veces, y hay un gran maestro de la Kabbalah, yo que lo quiero mucho, está en el Escorial, Eduardo Madirolas, que Eduardo muchas veces en uno de sus libros dice
algo que a mí me resuena, la gente cree que tiene un nivel superior al que tiene. Y cuando uno se plantea esto y uno dice, bueno, es verdad, porque cuando está el problema, cuando nos encontramos ante una situación de restricción, como es el confinamiento, los recursos tienen que estar ante todos los vaivenes emocionales que nosotros podemos llegar a tener. Es decir, podemos decir que en el árbol de la vida nuestra Tiferet se puede descontrolar. Y a diferencia de análisis políticos con respecto al coronavirus o conspiranoicos con respecto a diversos grupos que están conspirando todo el tiempo, estilo los protocolos de los sabios de Sion, lo que nosotros de alguna forma tenemos que reafirmar es que el alma tiene una categoría en el sentido, voy a decir superior, pero no un sentido superior mal conceptualizado, sino superior en cuanto a energías que nuestra alma tiene y que no sabemos que las tenemos ahí a nuestra disposición y que aparecen cuando la situación se complica un poco. No estoy diciendo que se ha complicado demasiado, por supuesto, la gente ha muerto, familiares de gente que ha muerto, gente que ha perdido el trabajo, queda claro de que hay una gran parte de la población mundial que esto lo ha sufrido y lo sigue sufriendo, pero como humanidad en general tenemos que tratar de sacar alguna conclusión y a nivel del alma en particular. Cuando decimos esto en hebreo decimos cuando hacemos tikkun a nivel individual, rectificación del alma a nivel individual, y cuando hacemos tikkun olam, cuando hacemos rectificación del universo a nivel global. Tenemos, podríamos decir, dos perspectivas. Desde acuerdo al tikkun personal, creo que han sido días muy valiosos para realmente aquellos que nos quejábamos, porque yo me uno al grupo de los quejicas en el sentido que nos quejábamos que no teníamos tiempo, para nuestra alma lo hemos tenido. No tenemos duda de que hemos tenido nuestro tiempo y que de alguna manera la energía universal, algunos la llamamos Dios, otros no la llaman así, nos ha dado la posibilidad, el privilegio de decir, este es tu tiempo, te quejabas de que no existía este tiempo. Y nos han concedido este tiempo de introspección y este tiempo de buscar nuestras energías interiores. A nivel global, y no entrando en ningún terreno político, porque aquí no tiene ningún sentido la política, dado que la política es partidista y siempre tiene una visión fragmentada de la realidad, y lo que busca la mística es una visión de alguna manera unificada de la realidad, y por ese motivo el místico sospecha de todo político, sea el político que sea, porque el místico entiende de que cuando un político está en un partido ya parte la realidad. Y nosotros desde la mística no podemos partir la realidad porque sabemos que una de las funciones de Satán es partir la realidad. Cuando hay un partido que parte, en consecuencia aparece el conflicto. Si nosotros no queremos conflicto, tenemos que no partir la realidad y por lo tanto toda mística está alejada profundamente de la política. Pero al mismo tiempo la política nos tiene mucho miedo. Y nos tiene mucho miedo porque en realidad no somos antisistema, somos el asistema. Y ser asistema es superior de alguna manera a ser antisistema. Porque de alguna manera el antisistema lo que hace es reafirmar el sistema. Y en realidad lo que nosotros creemos es que al sistema hay que darle conciencia. Y la cuestión es cómo a cualquier sistema se le da conciencia, porque cuando el ser humano tiene conciencia, el ser humano se vuelve un problema para la política. En el sentido de que cada uno de nosotros cuando está haciendo tikkun se da cuenta de que está trabajando para el tikkun olam, para la rectificación del mundo. En definitiva, para que no existan, podríamos decir, más partidos, o si existen los partidos, o si existen los grupos religiosos, en la realidad todos nos encontremos con objetivos comunes. Y lamentablemente lo que sucedió con el coronavirus es un objetivo común por la desgracia, un objetivo común por el temor. Cuando en realidad desde la mística lo que veníamos planteando es que había que tener objetivos comunes desde el amor, no desde el temor. Pero no importa, tenemos un objetivo común por el temor, ya viene bien, aunque sea tener objetivos comunes, nos afectó a nivel planetario, nos afectó a todos, y la gran pregunta es qué vamos a sacar de limpio de todo esto, porque seguramente volveremos a viajar, seguramente intentaremos volver a esa cierta normalidad, pero hemos salido cambiados. Indudablemente, no todos, pero muchos hemos salido profundamente cambiados. Y profundamente cambiados, ¿qué quiere decir? Que sabemos que nuestras energías no pueden ser desperdiciadas.
Nosotros tenemos un grave problema donde el Satán, donde el mal nos ataca y de alguna manera no nos damos cuenta cómo nos ataca en este punto. Y este punto es de gastar energías en cuestiones inútiles. Dice el texto bíblico, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando nosotros ponemos la energía en vanidades, entonces esa energía se pierde y lo peor es que a veces no se pierde, sino va contra nosotros. Cuando nosotros tenemos el sentido de la vida de una persona, cuando una persona sabe cuál es el sentido de su vida, la biná, lo que nosotros llamamos la inteligencia racional, focaliza profundamente las energías en un objetivo, en objetivos. Cuando una persona tiene el sentido de su vida, conoce el sentido de su vida, toda su vida se le vuelve felicidad automáticamente, porque todo lo que está haciendo está en pos de esa función, de esos objetivos. Cuando nosotros estamos simplemente en la materia y los objetivos son la acumulación de lo material, o cuando nosotros estamos en el nivel del ego, de la yesod, y nuestra única función es que alguien nos reconozca, en realidad eso se llama vanidad de vanidades y la energía se pierde. Recuerdo hace muchos años, y esto en Buenos Aires, yo había dado una conferencia, tenía 24 o 25 años, mis primeras conferencias, donde recuerdo que había recibido un ataque con toda violencia de un profesor muy envidioso que venía de Jerusalén. Lo recuerdo como si fuera hoy, pasaron 30 años. Yo la verdad que como joven en ese momento yo no entendía, prácticamente uno no entiende el mal, no entiende cómo funciona el mal. Quizás hasta de mayor uno todavía se sigue preguntando sobre cuestiones del mal que no resuelve. Y esa anécdota la recordé siempre porque se acercó un hombre que espero que viva, en ese momento ya tendría 60, 70 años, quizás ahora tendría 100, así que no sé si vive o no vive, el doctor Meni Vergel, que él se acercó a mí y me dijo algo que me resonó durante los últimos 30 años. Y todavía lo recuerdo con mucha emoción. Y dijo, cuando uno se relaciona con el contenido, ningún ataque termina teniendo efecto. Cuando yo salí de esa conferencia, porque esa conferencia fue desde el contenido, ese ataque venía absolutamente de la envidia, el que yo había tenido en aquella conferencia. Me di cuenta de que yo no tenía que perder tiempo en darle importancia a los ataques del mal. Y así prácticamente durante toda mi vida seguí este consejo que después lo reafirmé sobre la Kabbalah. Cuando uno se encuentra con el mal, uno lo primero que tiene que pensar es la pérdida de energías que está poniendo ahí. Cuando uno se siente culpable de algo, no responsable, sino culpable, uno está perdiendo muchísima cantidad de energía. El problema para no lograr el sentido de la vida de una persona, para no realizarse, como diría Abraham Maslow, el gran psicólogo transpersonal, el problema de la no realización es cuando nosotros no podemos enfocar realmente dónde tendrían que estar nuestras energías. Y creo que lo bueno que sucedió con el confinamiento y con todo este tema de coronavirus es que muchos de nosotros, en un trabajo interior muy profundo, lo que hemos llegado a entender es dónde realmente había que situar las energías a nuestro proyecto personal y no seguir invirtiendo energías inútiles en la inmediatez del ego, en la inmediatez del poder y en la inmediatez de la materia. Lo cual no implica que para los jóvenes el ego sea importante, lo cual no implica que la materia no tenga su función. El problema es que no hemos tenido tiempo para nosotros mismos y que ese tiempo de oro para nosotros mismos es un tiempo precioso. Como decía el gran Rabbi de Lubavitch en Nueva York, cuando decía yo no tengo pérdida de dinero, tengo pérdida de tiempo. El tiempo para mí, decía el Rabbi de Lubavitch, es mucho más valioso que la pérdida de dinero. Señores, hemos encontrado el tiempo para el alma. Creo que muchos de nosotros hemos aprovechado ese tiempo para el alma. Creo que las energías que vamos a sacar de aquí van a ser muy poderosas. Creo que puede haber un cambio mundial a partir de un cambio de conciencia real de las energías. ¿Cuáles son los proyectos para que esta humanidad realmente enfoque sus energías a donde tienen que ir y no a un sistema de consumo permanente que no nos lleva hacia ninguna parte? Entender que los instrumentos en la materia son instrumentos en la materia y que no son fines en sí mismos. El fin del cuerpo, el objetivo del cuerpo es el alma, el fin de los instrumentos en la materia también es el alma. Las energías del alma son las que arrastran al poder de la materia. No es el alma al servicio de la materia, es la materia al servicio del alma. Si no entendemos esto, vamos a volver otra vez a la materia de un modo totalmente absurdo, en una carrera hacia la inmediatez que no llega a ninguna parte. Reitero, nadie está en contra de la materia, Dios nos encarnó en un cuerpo y nos encarnó en la materia.
pero nos encarnó en una materia que es instrumento de revelación de Dios, es un instrumento de revelación del reino, es un instrumento de revelación de la Neshama, como decimos en hebreo. Por favor, lo importante es entender que los instrumentos siempre son instrumentos y no son fines en sí mismos. Muchas gracias y dejo paso a las preguntas. Mario, vamos con las preguntas. ¿El mal es la ausencia del bien, como dijo Maimónides? ¿O es que el mal se podría definir como todo aquello que nos hace sufrir? No, el mal no es la ausencia del bien, el mal es una energía incorrecta. Maimónides era filósofo y desde el punto de vista de la Cábala yo no adhiero a esa definición. El mal no es la ausencia del bien, el mal es mal. El mal tiene entidad, con lo cual, ¿por qué tiene entidad? Porque en realidad es una energía que está incorrectamente situada. Por lo tanto, la definición de mal a mí me gusta mucho más la de Jicatilla. El mal es en bien en posición incorrecta, no es ausencia del bien. Es una energía que debía estar al servicio del bien y esa energía está al servicio del mal. Por lo tanto, no es ausencia del bien, yo no estoy de acuerdo con esa definición de Maimónides. ¿Cómo se entiende la enfermedad desde la Cábala y qué sucede cuando esta es colectiva, como en este caso de la pandemia? Bueno, en realidad el tema de la enfermedad queda claro que es una energía desequilibrada en alguna dimensión. Y indudablemente cuando estamos hablando de que el alma no está enferma, es que la energía del alma no está desequilibrada en esa dimensión. Lo que hacemos desde la Kabbalah, analizando el árbol de la vida, es intentar situar las energías correctamente en el árbol. Cuando un alma puede equilibrar correctamente sus energías, nada ni nadie la puede desequilibrar de ahí. Es decir, existirían como dos niveles. Un nivel superior, donde el alma se está refinando, está trabajando, y un nivel inferior, donde al alma le duelen. Es decir, que no es que usted refina el alma y cuando va al odontólogo no le duele cuando le están curando el diente. No es absurdo. Estaríamos hablando de dos niveles. Estamos hablando de que en un nivel, en el nivel inferior somos seres humanos, nos duele muchas de las relaciones humanas, amamos, tenemos problemas en el nivel Bet, es decir, todos somos seres humanos que estamos en el nivel Bet, pero hay un nivel que nosotros lo llamamos en hebreo nivel Aleph, que es un nivel de conciencia más alto, donde entendemos que todo lo que nos sucede en el nivel Bet son aprendizajes para elevar el nivel de conciencia. En consecuencia, la cuestión es, hay personas, muchos millones, que se mantienen en el nivel Bet, sufren horrores, porque el sufrimiento en el nivel Bet, si no se tiene un nivel de conciencia Aleph, si no se tiene el sentido de la vida, uno sufre en un sufrimiento extremo, porque uno sufre sin ir hacia ninguna parte. Si uno sufre sabiendo que el precio del sufrimiento es ir hacia algún lado, entonces uno no sufre, uno aprende, porque ya sabe hacia dónde va. Quien sabe hacia dónde va, tanto el amor como el temor son herramientas para poder ir hacia donde uno está yendo. Si uno no sabe para dónde va, ni el amor ni el temor le sirven, porque en realidad es un sufrimiento como que se vuelve un sufrimiento en vano. Pero lo peor es que todo se vuelve en vano, porque el amor también se vuelve en vano. Es decir, el problema de estar en lo que se llama en hebreo conciencia Bet, es que la persona no sabe para qué vive, es decir, vive sin conciencia, y por lo tanto cree que como nació, solamente tiene que comer, beber y dormir. En consecuencia, una vida estrictamente biológica le saca la dimensión espiritual a la persona, que es la dimensión de la trascendencia que tiene todo alma en este mundo. Por tanto, si no tenemos esta dimensión espiritual, y cuando hablamos, por supuesto, de dimensión espiritual, no estamos hablando de una religión en particular, sino que estamos hablando de dimensión espiritual, es una trascendencia para saber para qué yo he venido a este mundo, porque yo no he venido solamente a comer y a beber, sino he venido a aprender, he venido a elevar mi aprendizaje y que a partir de mi aprendizaje quizás algún otro se pueda iluminar en el camino de mi aprendizaje. Si yo no entiendo que yo vine aquí para aprender, en realidad yo no me puedo llevar nada de aquí a nivel material. A ver, vamos a ver, usted va a tener un auto más, ¿se lo va a llevar a la tumba? No se lo puede llevar a la tumba. Usted va a tener un título más, no se lo va a llevar a la tumba. Usted va a tener todo lo que usted va a tener aquí, nada se lo puede llevar a la tumba. Ahora, ¿qué vamos a llevar? El nivel de desarrollo del alma en su aprendizaje. Esto sabemos que nos lo llevamos. Ese nivel de desarrollo del alma
nos acompaña hacia el otro lado y nos vuelve a traer aquí en caso de que podamos rotar, de que podamos reencarnar. En definitiva, la búsqueda del conocimiento, entendido conocimiento no como estudiar teóricamente, la búsqueda del aumento de la conciencia es realmente la misión que tenemos en esta existencia. Lo demás son deseos que son finitos. Nosotros tenemos, desde el punto de vista de los estudios de la Kabbalah, dos tipos de deseos. Los que se llaman deseos finitos y el deseo infinito. Los que viven en el deseo finito, la satisfacción de ese deseo finito terminó en la finitud de ese deseo. Es decir, yo quiero beber cerveza, bebo cerveza, se termina el deseo. Yo quiero tener tal nota en el colegio, estudio, tengo tal nota en el colegio, se cumplió el deseo. Imaginemos una persona que pueda cumplir todos sus deseos. Es un infeliz. Porque en realidad, cuando se levanta a la mañana, lo que quiere es desear. Porque en realidad, cuando uno se levanta, lo que quiere es desear. En definitiva, el alma humana vive por el deseo que no está satisfecho. Los cabalistas entienden que el deseo que no está satisfecho es el búsqueda de la luz divina, es decir, la búsqueda del conocimiento. Levantarse a la mañana y decir qué suerte que no sé tantas cosas. No qué suerte que sé tantas cosas, sino qué suerte el vacío que tengo de no saber. Y entonces digo, bueno, gracias a lo que no sé, voy a tener el deseo de estudiar. Gracias a lo que no sé, voy a tener el deseo de trabajar. El vacío, de alguna manera, me da una fuerza que el llenado no me da fuerza. Es decir, ¿quién tiene una fuerza para salir adelante? Lamentablemente, a veces el que tiene hambre, porque el que tiene hambre tiene que salir de esa situación y tiene que salir. Pero de repente el que tiene comida todos los días no valora la comida. El que tiene una casa todos los días, de repente no valora su casa. Por lo tanto, lo que hay que tratar de entender es cómo está la estructura del alma humana diseñada. Estamos diseñados para tener un deseo infinito de crecimiento. Nuestro cli, nuestra vasija, está diseñada para crecer infinitamente todo lo que nosotros podemos crecer. Ese crecimiento nos da un nivel de satisfacción tan grande porque nos encontramos como un cli, como un recipiente no finito. Todo lo demás es finito. Quiero agua, tengo agua. Quiero auto, tengo el auto. Quiero un par de zapatos. Está bien, alguien va a decir, bueno, no todo el mundo tiene esa posibilidad porque hay mucha gente que está pobre y mucha gente que no tiene para comer. Sí, pero no es así. Hemos pasado de tener millones de personas hambrientas a 2.000 millones de obesos. Es decir, que en realidad hay una obesidad universal en este momento. Por lo tanto, ¿hacia dónde estamos apuntando? Estamos apuntando a que nuestra felicidad está basada en percibir el deseo infinito, de levantarnos por la mañana y decir, ¿cómo vamos a mejorar el mundo? ¿Cuál es nuestro aporte al mundo? ¿Cuál va a ser nuestro aporte al mundo? ¿Qué va a revelar nuestra alma desde nuestra forma? ¿Qué tipo de luz va a revelar nuestra alma desde nuestra forma en este mundo material? Y cada uno de nosotros, dice la Kabbalah, ha sido encarnado en este mundo con una función. El que conoce su función es un hombre que vive feliz, es un ser humano que vive feliz. Entonces, ¿usted quiere saber quién vive feliz? La persona que sabe por qué está en este mundo. Alguien que pueda tener mucho, no sabe por qué vino a este mundo, vive infeliz. Por eso dice Moisés Cordovero, el gran cabalista de Safed del siglo XVI, el privilegio más alto del alma humana en este mundo es saber por qué uno vino a este mundo. Porque el que no sabe por qué viene a este mundo es un mundo terrorífico sin saber qué función cumple mi energía en este mundo. Otra pregunta, Mario, doble, es: el virus, al no estar compuesto de células, no es un ser vivo. Es un parásito obligado, puesto que no es un autónomo. Ataca al sistema respiratorio. ¿Qué significa en términos cabalísticos? Bueno, a ver, el sistema respiratorio se relaciona con la letra Aleph. La letra Aleph es el Ruach, y justamente el Ruach es la psique. Es algo muy curioso, porque justamente lo que tiene que ver es el Ruach. Y muchas veces hemos explicado en la Kabbalah que el Ruach tiene un gran problema de estructura, porque el Ruach quiere cumplir la función de la Neshama, quiere cumplir el sentido de su existencia, y al mismo tiempo el Ruach tiene que administrar las energías de cómo me mantengo en este mundo, es decir, cómo me mantengo económicamente en este mundo. Y el Ruach puede llegar a enfermar. Y cuando enferma el Ruach nos falta el aire. Cuando enferma el Ruach, quiere decir que podríamos decir que la simbología es una enfermedad psíquica. Es una enfermedad que está atacando el Ruach, está atacando el Aleph. La Aleph es
el sistema de intermediación entre la yin, que está en la mente, y el sistema gastrointestinal que está en la MEM, que son las tres madres de los tres canales del árbol de la vida. Por lo tanto, estamos ante una situación de desequilibrio porque nos hemos ido muy abajo, algunos grupos se han ido muy arriba, y el desequilibrio que ha sucedido justamente es un desequilibrio en la línea media del árbol, en la línea Aleph. Por lo tanto, estamos en un desequilibrio del Ruach, en un desequilibrio de la psique, por eso hay tanta angustia. La angustia claramente es del sistema, de todo el sistema Aleph del árbol de la vida. Por lo tanto, estamos ante un tema de una definición, yo diría. El siglo XX fue un siglo indudablemente del Nefesh, un siglo materialista, absolutamente, sea del capitalismo, del marxismo, de como se lo quiera ver, el único foco que teníamos era la materia, lo cual tampoco estuvo mal, porque se necesitaba el desarrollo de la materia para llegar a donde estamos. Pero por otra parte, volvemos al tema anterior, hemos confundido los instrumentos con los fines. Es decir, tenemos ahora el trenave para llegar en 2 horas de Barcelona a Madrid, pero cuando llegamos a Madrid no sabemos qué hacer de nuestra vida. En cambio, probablemente en la Edad Media andaban con un caballo, con un burrito, de Barcelona a Madrid no sé cuántos días, tardaban, pero cuando alguien llegaba sabía por qué llegaba. Aquí el problema es que nosotros en nuestro sistema hemos adquirido tal nivel de velocidad que el nivel de velocidad nos hizo perder la conciencia de dónde íbamos y cuál es el proyecto. Por lo tanto, no se puede producir una inmediatez y una velocidad en una especie de carrera sin fin, porque si no sabemos bien para qué venimos a este mundo, estamos gastando combustible sin saber para dónde va el auto. Por lo tanto, en cierto modo, este freno, este confinamiento es fundamental para reordenarnos hacia cuál es el sentido de la vida, hacia dónde tengo que enfocar mi energía. Y creo que fue muy importante para mucha gente haber frenado de este modo. Sí. Yo en una de tus conferencias había visto, bueno, te había escuchado que Geburah estaba asociado con el mal. Y en este caso del coronavirus, ¿también tendría una relación con Geburah o no necesariamente? Mira, muy buena la pregunta, muy buena el análisis, y justamente lo que estoy escribiendo en mi último libro sobre el mal, así que me viene muy bien porque he tenido que estar en el mal durante un tiempo para entender en parte cómo funciona el mal. Aunque nosotros creamos que Geburah es el mal, no es Geburah en sí misma el mal, sino que el problema que tiene Geburah, para que la gente que no conoce la cábala ni el hebreo, vamos a tratar de explicar que Geburah es el límite que nosotros tenemos. Por ejemplo, el límite que tenemos en un día es el tiempo que tenemos en el día. No tenemos más tiempo que el día. El límite que tenemos es nuestro cuerpo. El límite que tenemos en Zoom son 500 personas que pueden entrar. Siempre hay como un límite y nuestro universo está limitado frente al infinito. Entonces, si nosotros al límite lo sufrimos, entonces Geburah se vuelve el mal, porque no entendemos por qué existe el límite. Pero si nosotros entendemos que el límite tiene una función positiva, que los límites también están para que nosotros podamos crecer, en consecuencia, si aprendemos de los límites, lo podemos volver positivo. En definitiva, lo que podríamos decir es que el mal en un nivel se puede transformar en bueno si aprendemos cuál es el mensaje que nos está trayendo este mal. De repente, a nivel global, podríamos decir cuál es el mensaje a nivel global que nos está trayendo este mal, que hemos invertido en ejércitos que no pueden contra un virus, con lo cual todo el dinero perdido en armamento no va a tener ningún sentido porque la trinchera se encontraba en los hospitales y lo que había que hacer es invertir en la investigación y en los médicos, ¿no? Pero hemos llegado tan bajo a nivel humano que en los primeros días de este coronavirus, cuando se desató la pandemia, tú veías a los gobiernos robarse las mascarillas. Cada gobierno quería tener las mascarillas. ¿Quién podía comprar las mascarillas? Dimos una especie de imagen dantesca de la humanidad en gobiernos totalmente insolidarios tratando unos a otros de robarse las mascarillas. Ese es el nivel que nosotros tenemos hoy. El nivel de la gente que hemos elegido como nuestros representantes a nivel internacional se roban las mascarillas unos a los otros, en vez de poder
de alguna manera decirle al otro cuántas mascarillas necesitamos a nivel global. Es que nadie se preguntó cuántas mascarillas necesitamos a nivel global. Cada país actuó tratando de robarles las mascarillas o reteniendo aviones. Muy triste el ser humano. Creo que lo que se define aquí con Geburá es, si uno aprende del límite, porque el límite en ese caso es que no había mascarillas, así que eso es Geburá. Si uno aprende del límite, el límite lo que nos hace dar cuenta es dónde teníamos que haber puesto las energías. Dilapidas tus energías, pierdes las energías. Y en consecuencia, cuando necesitas, esto es como el dinero cuando te entra a tu casa, dilapidas el dinero en una televisión, después no te queda para comer, no tiene ningún sentido. Tú tienes que primero pensar en que tu familia tiene que comer, no comprar un televisor. Lo mismo pasa con la energía espiritual. En la energía espiritual nosotros no podemos darnos el lujo de estar derrochando energía, porque nosotros no somos el Ein Sof, no somos el infinito. Nosotros somos entes finitos, tenemos energía limitada. Como tenemos energía limitada, tenemos una Binah, tenemos una inteligencia que nos tiene que ordenar lo que para nosotros es importante y no importante. Pero a nivel humano, no solamente tenemos importante y no importante, sino tenemos hasta el absurdo de tener un armamento que no lo vamos a poder utilizar jamás porque si no destruimos la humanidad. Y eso estamos financiando. Es decir, que directamente estamos como quemando el dinero, quemando nuestro esfuerzo, no estoy hablando del dinero. Entonces, el problema de Geburá es, Geburá te plantea, hay un límite a la energía. Si hay un límite a la energía, tienes que saber utilizar correctamente la energía de acuerdo al límite que tienes. Por lo tanto, si tú aprendes el límite, pones correctamente la energía y por lo tanto vives feliz. ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano no aprende de los límites. El ser humano justamente dilapida energías, se cree que es Dios, eso es la Torre de Babel, se cree que es el infinito, se cree que la Tierra tiene recursos infinitos, se cree que el ser humano puede con todo. La soberbia humana nos conduce a no entender los límites, sino a chocarnos contra los límites. Por lo tanto, el problema que tiene Geburá es la incomprensión de los límites, porque cuando tú comprendes los límites tienes más fuerza. No sé si te quedó claro el concepto. Sí, muchas gracias. Ahora me quedó más claro. De nada. Las consecuencias del confinamiento, nos preguntan en el chat, son gente viviendo en situaciones de estrés a causa de la incertidumbre en cuanto al trabajo y la economía, estrés por miedo a contagiarse, a perder a sus seres queridos, convivencia y peleas entre familias y parejas. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de todo esto? Salir a trabajar, salir hacia afuera y creer que todo lo que tenemos siempre lo vamos a tener, es parte de la soberbia humana. Creer que lo que nosotros tenemos siempre lo vamos a tener es un error en la percepción. Y creo que el problema de este error en la percepción nos está costando caro. Por otra parte, fugarse de las relaciones de pareja o familia a partir de estar saliendo hacia afuera y en consecuencia sostener relaciones que estaban enfermas o que ya no tenían sentido continuarlas, el confinamiento lo único que hace es poner honestamente la situación tal como debe estar. Es decir, de alguna manera, es como el diluvio que limpia una situación y se vuelve honesta. Es decir, usted tenía la soberbia de contratar a una persona para que le venga a limpiar. No, tiene que limpiar usted ahora la casa. Ahora no puede delegar la limpieza a nadie. Ahora tiene que limpiarla usted. Y esto creo que es algo muy importante porque volvimos a entender el valor de las cosas. Volvimos al valor de lo cotidiano, volvimos al valor esencial, volvimos a valorar la vida. Yo creo que la gente no tiene que mirar la angustia. Yo creo que lo que tiene que hacer la gente es mirar qué desafíos, qué enseñanzas nos están quedando de esto. Porque si la gente se angustia, vuelve a perder energía. No estamos aquí para angustiarnos, si no nos ponemos todos en calidad de victimistas. Sí, nos podemos poner a llorar. Hemos perdido el trabajo, hemos perdido, nos angustiamos, las parejas muchas se han peleado. Bueno, esta es la realidad, señores. Bienvenidos a la realidad. Bienvenidos a la realidad de que cuando estábamos bien, las 7 vacas gordas, dilapidamos la energía
y que cuando estábamos mal las 7 vacas flacas, nos dimos cuenta del valor de cosas en lo cotidiano que no le entregábamos valor. Por lo tanto, cuando llega Geburá, cuando llega la restricción, cuando llega el confinamiento, nos resitúan los valores. Nos resitúan los valores. Es decir, nos vuelve a frenar esa capacidad que tenemos los seres humanos de huir de nosotros mismos y darnos cuenta de cuál es lo importante. Yo entiendo que la gente tenga temor al trabajo. No estoy diciendo que no hay que tener temor al trabajo, pero yo les voy a decir algo que lamentablemente en lo que está estructurado este sistema. Este sistema está estructurado en billetes que no valen nada, porque no hay ningún respaldo oro de este sistema. Por lo tanto, ¿sabes cómo vamos a salir de esto? Emitiendo billetes por todos lados y todo el mundo va a tener dinero porque nadie tiene respaldo aquí. El sistema capitalista, desde que dejó el patrón oro, no tiene ningún respaldo. Por lo tanto, lo bueno de esta situación es que se va a salir rápidamente. Esto no va a ser una crisis muy larga. Inmediatamente la gente en 2-3 meses va a volver a viajar, 2-3 meses va a volver a la normalidad. Y creo que tuvimos una oportunidad con el coronavirus. Todas las crisis económicas que hemos tenido eran crisis de que la bolsa se caía. Se caía la bolsa y venía una crisis económica. O se hundía el mercado inmobiliario y venía una crisis económica. Pero la gente seguía trabajando y seguía acelerada. Ahora lo bueno de esta crisis es que tuvimos que desacelerar. Que no fue la economía la que entró en crisis. Fue el sistema humano el que entró en crisis. Y crisis es una gran oportunidad. No hay que estar en plan víctima. Si uno va a entrar en plan víctima, entonces le digo que las leyes de la existencia no son ser víctima. Las leyes de la existencia son salir adelante, tener entusiasmo y ante los desafíos más grandes seguir adelante. Nosotros no podemos ponernos en plan pensar en el dolor, pensar en lo que no... No, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. No tenemos que quedarnos, alguien perdió el trabajo, va a intentar recuperar el trabajo. Alguien se encuentra con una situación complicada de pareja porque se encontró en el confinamiento. Señores, a ver si queda claro. No ha sido una guerra donde nos cayeron bombas. Ha sido una toma de conciencia global de la situación en que nosotros nos encontramos a nivel espiritual. Si nosotros tomamos conciencia global en donde nos encontramos a nivel espiritual, nosotros como especie humana tenemos los recursos para salir adelante. Pero los recursos no hay que dilapidarlos para salir adelante en vanidad de vanidades. Hay que saber dónde se van a situar. Con lo cual, cuando salgamos de este confinamiento, a los gobiernos hay que pedirles que gran parte del PBI vaya a la investigación médica y no para armas. Y si esto sigue igual y los PBI del mundo no cambian, vamos a ser corresponsables del final de la especie humana. Por eso yo muchas veces digo que la espiritualidad es la última arma biológica que tenemos para salvarnos como especie humana. Lo cual, si la especie humana no tiene el nivel de conciencia para sobrevivir, yo estoy tan tranquilo también. Si aquí venía el coronavirus y nos mataba a todos, ¿usted cree que la conciencia universal iba a desaparecer? La conciencia universal en algún otro planeta se iba a posar ahí, iba a revelar, y otras especies mucho más avanzadas iban a seguir con la conciencia divina. Nosotros no tenemos la exclusividad de ser los portavoces de la conciencia divina a nivel universal. Otra de las soberbias humanas es creer que si nosotros desaparecemos, desaparece la historia. No, el universo, dicen los físicos, tiene 185.000 millones de años más. No sabemos la cantidad de seres y planetas que existen por ahí con vida. Nadie nos está esperando para rectificar el universo. Por lo tanto, si la especie humana se suicida, problema de la especie humana, pero la conciencia universal va a seguir su camino. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, si nosotros somos merecedores como especie de ser portadores de la conciencia. ¿Somos merecedores como especie o no? Si no somos merecedores como especie, desapareceremos. Y tan tranquilos. El universo buscará otras formas de revelación del infinito. Es muy cierto lo que dices, Mario. Además, me vino a la mente esta palabra, ¿no? Tan clave que es crisis. Me parece que viene del griego, que significa poner en cuestión, ¿no? Así es, crisis viene de oportunidad. Viene de poner la fuerza en ese punto. Es decir, nosotros no podemos ponernos en plan víctima.
No podemos ponernos en plan víctima. Mira, Einstein decía algo que me parece clave. Decía con respecto a los judíos no tienen el lujo de ser pesimistas. No podemos tener el lujo de ser pesimistas. Yo, lo que dijo Einstein, lo llevaría a todos los seres humanos. Los seres humanos no tenemos el lujo de ser pesimistas, porque el que es pesimista está llorando en un plan víctima, en un plan victimista, que no ayuda para nada. La persona que se quedó sin trabajo y ahora que se quedó sin trabajo o está enviando currículums por internet. A ver, ¿dónde está puesta la energía de alguien que se quedó sin trabajo? ¿Está llorando que se quedó sin trabajo o está buscando trabajo? Porque si no está buscando trabajo y ahora que se quedó sin trabajo, no está aprendiendo. Está desgastando sus energías en plan víctima. A ver si queda claro de qué estamos hablando. El plan víctima nos sirve para elevar nuestro nivel de conciencia. Aquí no somos víctimas. Si somos víctimas, lamento decirlo, somos víctimas de nosotros mismos. Por lo tanto, para no ser víctimas de nosotros mismos y caer en el victimismo, lo que nosotros debemos hacer es saber dónde situamos las energías. Blanca, desde el chat nos pregunta, ¿cuál es el origen del mal? ¿Por qué se le asocia a Gebura? Oh, esto es todo un curso de Cábala ya. El origen del mal. Yo tengo un curso de 4 clases sobre el origen del mal. Ahora me agarro la cabeza de cómo le voy a explicar esto en un minuto, porque explicar esto es como muy difícil, ¿eh? El origen del mal es cosmogónico, viene en la estructura del universo para poder aprender, y es un bien tan potente que nosotros nos desequilibra. En realidad, el mal es un exceso de energías. Por lo tanto, estamos ante un problema físico, no moral. El mal no es moral, el mal es físico, y además tiene que ver con el contexto. Por lo tanto, hay que estudiar los contextos para ver cómo actúa el mal en cada contexto. Es muy complejo tratar de explicar el mal en un minuto, pero para que más o menos pueda entender, es que el mal anida en diversos contextos y que hay que tratar de decodificarlo en cada uno de los contextos y niveles. Por lo tanto, si yo le respondo a nivel global, estoy haciendo un desastre, porque el mal ya me va a tener pillado en la respuesta, dado que el mal opera en diferentes niveles. Lo que sí le puedo decir a nivel general, más allá de que el mal opere en diferentes niveles, es que el mal tiene como misión que la luz pueda crecer. Si la persona que ha hecho la pregunta quiere saber la función del mal es nuestro crecimiento. Y por ese motivo es buena la función del mal. Claro que Luzzatto va a decir que cuando uno recibe el mal, en ese momento es mal absoluto, porque uno está sufriendo ese mal en ese momento. Pero dice Luzzatto, dentro del sistema general, ese mal es muy bueno. Mira, te voy a sacar de la teoría para que se pueda responder bien la pregunta. ¿De qué profesor nos acordamos nosotros? ¿De los que fueron buenos o del que nos hizo estudiar y nos machacaba? En general, cuando uno se reúne con ex compañeros, en general, el que me machacaba, uno lo recuerda muchísimo. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad nos machacaba, pero terminamos de aprender mucho. Entonces, terminas de aprender por amor y por temor. Por amor, por el muy bueno, el que te estimuló. Y por el otro lado, con el que realmente también un poco te tenía fuerte. Entonces, ¿dónde está, dice la Cábala, el tema? Que la función del mal también es el crecimiento personal. Entonces, por ese motivo, hay una diferencia entre la psicología positiva y la Kabbalah, donde la psicología positiva dice, vamos a tomar, porque la psicología positiva de Seligman vino para la motivación empresarial americana. Todos tienen que vender más para los equipos de venta, ¿no? Se creó la psicología positiva. Pero la psicología positiva puede ser un desastre porque no tiene resiliencia. Es decir, la psicología positiva es, no llegar a los objetivos de la empresa, entonces soy un inútil. ¿Cómo puede ser? Eso es la psicología positiva, no. La psicología de la mística hebrea, es decir, lo que propone la Kabbalah, es que uno tiene que desarrollar su fuerza también cuando se encuentra con obstáculos que uno tiene que superar. No siempre en el entusiasmo. Es más, tenemos que tener más entusiasmo derivado del obstáculo que tenemos. Por ese motivo que dicen los cabalistas, sé merecedor de tu Satán. Es decir, que tengas de enemigo de alguna manera, pero de enemigo no una persona, sino lo invisible de cómo opera el mal, tu propio obstáculo, ¿no? A nivel del alma, que tengas en tu propio obstáculo la energía de la superación,
de ese obstáculo. ¿Qué sacaríamos, qué conclusión sacaríamos? ¿Si hay que combatir el mal o hay que integrarlo? Bueno, en realidad son dos niveles. Hay que combatirlo e integrarlo. Es decir, yo tengo que defenderme yo para que la luz se pueda revelar dentro de mi forma. Así que en el nivel inferior tengo que ponerle un límite al otro. Pero en el mal interior lo tengo que integrar. Cuando hay una pregunta que es ¿lo combato, lo integro? Está hablando de dos clases de mal. Del mal exterior y del mal interior. Mi mal interior lo tengo que integrar. Pero a partir de mi crecimiento personal. El mal exterior lo tengo que frenar, porque el que lo tiene que integrar es el otro, no yo. Por lo tanto, el mal exterior que lo integre el otro, porque yo no soy el Mesías del otro. Aquí yo no vengo a evangelizar al otro con mi luz, con lo cual el otro tiene que tener su propia luz. Si el otro a mí me agrede, yo me defiendo, porque yo no voy a aguantar la agresión que me lleva a mí a la humillación. Entonces, frenar al mal en el inferior, integrar el mal en lo superior. Eso último no me queda del todo claro. En el superior sería integración, ¿no? En el superior, de Tiferet para arriba, en el árbol de la vida es integración, que es mi parte oscura. Es decir, qué cuestiones yo quiero rectificar, eso implica un tema de integración de mi parte oscura a nivel interior. El ataque del otro, donde el problema es del desequilibrio del otro y no es mi problema, yo no me tengo que hacer cargo de la sombra del otro. Porque la sombra del otro la tiene que integrar el otro, no la tengo que integrar yo. ¿Y eso en qué esfera estaría? El del otro. La del otro en Yesod. Ajá. La esfera del otro es Yesod, porque es mi relación con el otro. La esfera de mi interior es la Tiferet. Por eso nosotros en la Tiferet, al integrar la parte oscura, podemos subir hacia la Ein Sof, pero cuando nosotros estamos en Yesod, no permitir que el otro me humille, porque si no, entonces tengo la clipa de Gesed. Es decir, que si yo permito los golpes del otro sin ponerle un límite, sin frenarlo, porque el mal del otro le pertenece al otro, no me pertenece a mí. Si el otro está desequilibrado, yo no estoy desequilibrado en el desequilibrio de él. Puedo estar muy desequilibrado en otros desequilibrios. Pero si el otro está desequilibrado y me ataca, es un problema del que me ataca en el desequilibrio del otro. El otro tiene que tratar de su desequilibrio. Ahora, si una persona dice, me afecta el desequilibrio del otro, lo que tiene que revisar es si dentro de sí misma hay algo realmente negativo en sí misma que le esté afectando. Porque si el desequilibrio del otro es mentira, si es mentira, no me afecta. Y si el desequilibrio del otro es verdad el desequilibrio para el otro, no para mí. La única verdad interior es mi propio desequilibrio, lo que yo puedo encontrar honestamente en mis desequilibrios interiores. Y eso implica dónde estoy poniendo correctamente la energía. Si el otro la pone incorrectamente la energía, o se enferma, porque no la puede integrar, o qué hace alguien que no se enferme, ataca. Entonces, en general tenemos como tres posibilidades. La primera posibilidad, hacer tikkun, y quiere decir rectificar y saber situar la energía. La segunda posibilidad, no hacemos tikkun, no sé dónde poner mi energía, entonces ataco al otro por agresión. Porque como no sé qué hacer con mi energía, si mi energía no está al servicio del sentido de la vida, de mi plan de vida, ¿qué hace la gente? ¿Habla mal de los demás? ¿Por qué la gente habla mal de los demás? A ver, pensemos. Entonces, alguien que está hablando mal de los demás es porque no está ocupado en su propio proyecto personal. Alguien que está muy ocupado en su propio proyecto personal no tiene tiempo de estar hablando mal de los demás. La persona que está cometiendo un mal es que en realidad no está enfocada en su propio crecimiento. Alguien que está enfocado en su propio crecimiento, cuando está hablando mal de los demás, en realidad está perdiendo energía. Volvemos otra vez al mismo punto. Por lo tanto, ¿qué es el agresor? El agresor es alguien frustrado en sí mismo, que lo que está buscando es su identidad como agresor, porque no tiene una identidad propia en el sentido de su vida interior. Pero si esa persona, por un tema de educación, no agrede, ni tampoco hace la rectificación, se enferma. Correcto. Mario, y relacionado con todo esto del coronavirus y tal, ¿cómo podríamos entonces frenar esta pandemia? Además de, obviamente, las medidas
higiénicas, sanitarias y tal, pero digamos como conciencia de humanidad, ¿cómo podemos eso? Primero queda Integrar claro que tenemos una responsabilidad con el otro con respecto a no contagiar a ningún otro ni ser contagiado. Eso que es clarísimo y no es una teoría conspiranoica, nos tenemos que cuidar. Pero luego de cuidarnos, va a venir la gran pregunta luego, y es ¿dónde están nuestros recursos puestos en la medicina? Tendrían que estar en la medicina, no en otro lado, en la educación, en la medicina, en las cuestiones importantes. Entonces no es solamente qué podemos hacer nosotros ahora, porque lo que podemos hacer nosotros ahora es la inmediatez. Y tenemos que trabajar con inmediatez, pero también en el largo plazo. Y en el largo plazo, en nuestra Jojma, tenemos que saber que la enseñanza que nos deja es a nivel de alma individual, pero que la enseñanza que nos deja es a nivel de tikkun olam, de rectificación del mundo. ¿Cómo vamos a mejorar este mundo? Esta es la gran pregunta cuando salgamos nosotros del confinamiento. Muchas gracias, Mario. Kiko, un placer muy grande. Un gusto, gracias por la entrevista. Y a todos los que nos han seguido, por supuesto. Ha sido una conferencia espectacular. Te agradecemos mucho el detalle de compartir con nosotros y esperamos verte pronto por Sevilla. Si Dios quiere. Shalom a todos. Un beso grande. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, shalom. de corazón. Gracias. Por participar.